Consigo una beca para narrar la vida de mi hermano en México. Prometo a cambio una película. Armo las valijas, me despido de mi pareja y del gato. Salgo en busca de aventuras. No estoy seguro de cómo deba contar la historia, o peor, qué historia contar. Establezco una regla: seguir los vaivenes del deseo, filmar lo que me atraiga. $2015. Ya estoy viendo. A ver. No, el 2 está al revés, otra vez. A ver, 2. Eso, muy bien. 0. Y luego el 15. Ah, ya sabes. Muy bien. ¿Y list number? ¿Qué número de lista eres? 16. Muy bien, muy bien. Y Maya es la 15. Draw 5 things that begin with the initial sound P in the boxes and trace the letters P and small p in the squares. Primero voy a Okay? hacer esto. Ok. Primero, acuérdate, la P grande, mayúscula. Capital P ocupa 4. Espacio y la small p. ¿Acá? No, aquí. No. No, borra. No, porque entonces es igual. Tiene que empezar abajo. Tiene que empezar así. Ah, sí, ya. Aquí. Ok, continúa. A ver. Y hay que ir pensando qué cosas con P en inglés. Pam es un nombre, mami. Pam. Pam. Sí, Pam. Sí. Un nombre de mujer. Cosas, no personas, no nombres propios. Me alojo en un departamento recientemente vacío, 2 pisos arriba del de mi hermano y su familia. Pareciera haber sido abandonado de golpe, como si sus habitantes hubieran huido de un huracán o de un temblor. Intento descifrar la historia contenida en los objetos y las imágenes. Por el momento, me limito a registrarlos. Pero o bien permanecen mudos o no sé escuchar.
La está hechizando, la están embrujando, la están enfermando. ¿Ok, hija? ¿Usted se quiere curar de eso o quiere estar así? Sí, ¿Usted quiere que nosotros le energeticemos su negocio? sí, ¿no? ¿Cómo, hija? Sí, ¿Quiere recibir una buena vibra? ¿Quiere recibir algo importante, positivo, como muchas personas, comerciantes de éxito, que hoy en día están tranquilos y felices porque han confiado en nuestro trabajo? sí, ¿Sí, hija? sí. Entonces acérquese con nosotros a una consulta personal y privada. Sí, Le voy a decir claramente que a usted no le han hecho brujería ni hechicería. Que nadie le ha introducido en su negocio un maleficio, una sal, un mono, un demonio, un espíritu maligno, un brujo. No. ¿Me fecha de nacimiento, por favor? 21 de marzo Sí. de 1982. 21 de marzo de 1982, usted pertenece al signo zodiacal de Aries, ¿verdad, hija? Sí, Como buena ariana, es una mujer preocupada por su familia. sí, Su elemento es el fuego. Su día favorito del martes, su planeta regente para usted es Marte, ¿yo, hija? sí. El color que le da muy buena vibra a usted para hacer un negocio, para visitar a un enfermo, para efectuar firmas, el color rojo. Piedra para usted, el rubí. Hay una preocupación aquí por un familiar suyo. ¿De quién se trata? ¿Padre, madre, hermano o hermana? Pues de un hermano. Lo ¿De que quién, pasa- perdón? ¿Dónde? ¿De quién? De un hermano. Ok. Deme la fecha de nacimiento de él, por favor. El 7 de abril Sí. de 1980. También es ariano. Sí, Muy bien. Aquí notamos en su pasado que él siempre había sido un hombre apegado a la familia. Pero desde que conoció a una persona, a una mujer, del signo zodiacal de Libra o de Sagitario, desde que empezó a entrelazar su energía con ella, comenzó a cambiar y a distanciarse de la familia. Cuando yo conocí a Santiago en el 2001 y me invita a su grupo ¿no? El chamán con el que andaba, él estaba muy convencido de todo este rollo de Heliodoro, que era una mezcla de el conocimiento tolteca, las enseñanzas prehispánicas de X, Y o Z, más su cosecha y sacar un poco del New Age. Hacía una mezcla increíble. Voy a una danza, la danza me pareció fenomenal, muy power, ¿no? Era con una vara, 30 personas danzando con una vara, golpeando y con ayoyotes, con estos como cascabeles en los tobillos, y la verdad me encantó. Y de esa primera vez, Santiago me dice, bueno, para que entres en el grupo tienes que ir a una consulta con Heliodoro. Es la cuota, ¿no?, que tienes que pagar. Yo dije, sí, pues vamos, ¿no? Bien, ¿no? Entonces llego a la consulta, veo a Heliodoro y, ¡ay, mijita! ¿Cómo estás? Qué gusto, pasa, claro, vente, pásate a la consulta.
Tenía una cosa muy atractiva, era muy agradable, seductor, simpático. Y me dice, ok, vamos a ver. Bueno, necesito que te acuestes aquí en esta camilla, pero necesito que te subas el vestido, porque te voy a medir con el péndulo de plata. Sí, el péndulo de plata. Entonces me le quedé viendo y le dije, ok, muy bien. Me subí el vestido, ¿no? Obviamente, ¿no? En calzón, en bombacha, como dicen ustedes. Y me subí y me quedé así, ¿no? Así como, que me vas a violar o que, aquí estoy. Al yo hacer eso, la reacción del tipo fue de desagrado absoluto. Alguien que se le pone al brinco, como se dice. Lo entendió como un desafío. Sí, claro. Porque no le mostré ningún pudor ni ningún miedo. Entonces lo que hizo fue, sí, agarró el péndulo, me lo pasó, me dijo, bueno, tú estás bloqueada aquí y acá, me dio toda una lectura, no se me ha de haber grabado nada porque nada era importante, y me dijo, bueno, pues ya estás, vamos a ver qué pasa. Y desde ahí, Eleodoro me detestó. Y desde ahí, lo que hizo Eleodoro todo el tiempo fue tratar de separarnos. Creo yo que la inseguridad de este país, que es un país grandísimo, los problemas que tiene son problemas grandes, por lo tanto, yo me di a la tarea de preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Pues es que no es posible que en la televisión, en su prensa escrita, nos manifiesten que la gente caminando se cae muerta. ¿Quién se va a ir a querer morir a otro país? Pero entonces, ¿por qué nuestra prensa, con tal de vender, manifestaba la inseguridad de una ciudad? Ahora, aquí en las calles, a los taxistas, y tú lo sabes, a los taxistas nos conocen como secuestradores, violadores, rateros, todo. Toda la fama la tenemos. Y en nosotros está revertir esa idea que tienen de nosotros. Yo soy fanático en cuanto a música. La música disco, porque fue la que me tocó vivir. No me puedo mentir. Él se vestía de traje corbata, pero usaba el sombrero como parte del atuendo de ese traje, ¿no? Y yo lo veía y para mí era elegantísimo. Yo lo veía hacia arriba y qué bien te ves, padre mío. Aquí en el distrito son gente muy elitista, pero también criticamos mucho a lo pendejo, perdón, pero así es. Mucha gente lo usa así. Es correcto, te respeto tu gusto. Otras gentes lo usan así totalmente. Y también respeto eso. Yo no lo uso así, yo lo uso siempre de lado. Caminando en la calle, me ven y se me quedan viendo. Solamente he tenido 2 opiniones que me ha agradado, me han llenado de ego. Una chica que iba con su novio en un carro que se me acercó, me tocó el vidrio, me dice, bájale. Bajé el vidrio. Dice, perdón, señor, pensé que era alguien más joven. Pero no es por eso, no se sienta mal. Se ve muy bien, es más, se ve guapísimo con ese sombrero. Una chica bien bonita, pero muy jovencita, ¿no? Entonces, bueno, sentí un halago padrísimo. Y en la otra fue un bolero que me dijo, dice, a mí me gustaría usar sombreros, pero me da mucha pena. ¿Qué puedo hacer? Pues siéntete seguro de lo que traes. Y lo demás, si la gente se ríe, déjalos que se rían. Es más, date el gusto de decirles que te presenten a su modisto para que te vistas como ellos o a su gusto. O sea, algo así como las plumas a los pajaritos y como la piel a la víbora, ¿no? Ya no me la quito.
cacahuatazo al güey. Un limón, güey. Para que escurra lo que pega. Es terrible. Huevo. Eso es, Cuando güey. te coges a los perros. Eso es. Ay, joven, préstame una pluma, por favor, mano. Ah, ya. O sea. Dóblale. Si la va a leer no se la va a llevar. Joven, pega un favor. Este mensajito, déselo a ese cuate que me está dando la espalda. Camisa gris, De la collar camisa rojo. gris con el collar rojo. Se llama Eduardo Ayala, es mi amigo. No, que no está televisando la pistola. No es el huevo, es mi amigo. Aquí ya le escribí huevo. Nada más que déguele por el otro lado. Ok. Para que no voltee, Para que- sí. que lea primero antes de voltear. Es neta, o sea, cualquier problema le regalo este si hay algún problema. Sí, ya la voy a dejar. Pues es que cuando me ponía tu tequila, Che huevo puto. no vas a vender piñas, Oye, ya cuando vi huevo, así dije, ese Gabriel, por eso me hice el interesante, así como vas a ir, digo, sí, voy. Y fuimos a un lugar que se llama, ahí en la mera esquina de Polanco, en La Aceituna, hace como 3 semanas. Y llego yo pura vieja, güey, 4, ¿no? Y yo, ¿y a qué hora llegan aquí los hombres? No, pues tú nada más. Me puse a echar telefonazos a lo pendejo, tú no estabas, güey. Esa vez que nos fuimos a Zacatecas, güey, íbamos en 2 coches, eso no importa, el pedo es que llegamos al rancho del tío, que el tío tiene un viñedo. El viñedo es inmenso y tiene unas torres de destilado, unas pinches torres de 5 o 10 metros de metal, un pinche ranchote, güey. Bueno. Y la vieja del huevo, que empieza a no hacerle caso al huevo, güey. Y yo, verga, güey. ¿Y a quién le hacía caso? ¿A ti? Ahí se ven muy bien las estrellas, güey. Yo me iba a ir lo más lejos que podía ver las estrellas. Y de repente llega la vieja del huevo. Entonces acabamos siendo igual, 3 parejas y el huevo. Esta ciudad es como el paraíso, cabrón, no mames. Qué pecado, qué la chingada. Porque también el paraíso se hace de noche, ¿eh? El primero es para mi sobrino, el Pablo. No, sírvele bien, carajo. Van a pensar que estamos en Monterrey, chingado. No, ¿qué pasó? Si ya lo macho no me gustó, Anselmo, sírvele más, cabrón. Sí, la neta. Ya me malacostumbraron, me cae. Había 3 millones de gentes aquí, güey. Con unas vialidades impresionantes. La ciudad más chingona en el planeta Tierra, en el 68, era la Ciudad de México. Después ya valió madre. Te voy a dar una vuelta, güey. Te voy a dar una vuelta en el coche para que te imagines. Pero te la voy a dar a la 1 de la mañana. 1968. El secretario de Gobernación se llama Luis Echeverría Álvarez. Es el peor hijo de puta que ha existido en este país. Y el regente... La caca, Urchurtu creo que lo habían corrido antes, güey. Una caca, la caca, la mierda, Luis Echeverría. Este país se fue a la mierda. Claro, sí. Era secretario de Gobernación, que era buenísimo para lamerle las botas, era una chupacalcetas, cabrón. Por eso lo elige el expresidente. Don Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocido como el Chirringas. Con Echeverría este país se fue a la mierda. Así. 2 tequilas, 2 cervezas y un bacalao.
Bueno, yo llevaba, yo creo que 15, 20 años de no ir a Acapulco, ¿no? Y nos vamos a Acapulco en autobús, ahí con el grupo de Leodoro. O sea, estoy aquí, ¿no? Con el pueblo de las danzas prehispánicas. Y todo el viaje a Acapulco fue una pesadilla también, ¿no? Porque si yo me subía al cuarto de ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando regresaba, la panterita... Sí, sentada ahí. No sentada, y le ponía la mano en la pierna a Santiago y lo abrazaba. Una pesadilla. O sea, yo creo que yo empecé ahí ya a poner así, o sea, cara de no puedo más. Y me acuerdo que había uno que era muy buena onda, más grande, y se acercó un día y me dijo, bueno, es que te veo que estás poniendo esta cara, no sé qué, o sea, ya vi lo que está pasando, pero Eleodoro siempre nos dice que aunque tengamos pareja, tenemos que dejar ir. Me acuerdo que hice ahí un medio escandalillo, no muy grande, pero así como de, a ver, yo no entro aquí, yo no voy aquí, o algo así, ¿no? Y Santiago nos peleamos y después ya nos reconciliamos y seguimos, hicimos la danza, ya regresamos, y la cosa seguía aumentando de nivel. ¿Y por qué no te salías? No me salí porque yo estaba enamorada de Santiago. Toda esta tensión, o sea, empezó a hacer que yo empezara a bajar de peso, ¿no? Y ya era como voy a la danza, a ver qué va a pasar, y ¿no? Y qué es lo que va a suceder, y los talleres, y entonces quién le va a tirar la onda, y qué va a hacer este pendejo de Leodoro, y qué va a hacer el otro. Y yo me enfermé. Una vez, no sé, yo que tenía aquí algo de mota por ahí, dije, no, pues mejor me la fumo, porque si no, yo normal no puedo llegar. Otra, me eché 2 tequilas, lo que quieras. Se decide que va a haber una ceremonia, y pues se trata de una ceremonia con las varas, de trabajar a partir de los fluidos. ¿Eh? ¿Cómo con los fluidos? Sí, bueno, con el esperma, con el fluido vaginal. Había habido un disque curso, ¿no? Hacemos la danza y al final, que se hacía un círculo y Eleodoro en medio y decía estupidez y media, antes del círculo, a lo mejor yo estaba cerca de Santiago, junto a Santiago, y dice, no, a ver Santiago, tú vente para acá, junto a Araceli. Y dice, a ver, aquí parejitas no. Te digo, o sea, de que tenía colmillo y ojo, claro que tenía. ¿No? Y lo pone junto, agarrado de la mano, ¿no? Todos agarrados de la mano. Y bueno, la ceremonia de la despedida y el cierre, la madre. Ya se disipa el círculo y a Araceli se le queda agarrado de la mano. Y Santiago no se la soltaba. Y yo como una boluda absoluta ahí, ¿no? Parada. Y yo me voy ahorita, pum, me agarro y empiezo a caminar. Entonces viene atrás de mí. Y digo, si te quedaste agarrándole la mano. Claro que no. Pero me lo decía de verdad creyendo de... Claro que no. O sea, ¿en qué momento sucedió eso? No, para nada. No pasó. Y yo no lo podía creer. Yo los gritos. Entonces el otro me empezó a gritar. ¿Y por qué estás viendo tú esto? Claro que no es así. Y Eleodoro, o sea, no tiene ninguna mala intención. Hasta que en ese momento dije, no puedo más. Este güey no entiende, está metido en lo que está metido. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? Me dije, mira, tranquila, sin gritos ni pleitos. Me dije, yo hasta que llegué. Yo ahorita, en este instante, tiro la toalla. Aquí se acaba. Adiós.
Y llega un día Santiago y me dice que venía de la danza. Entra y se sienta conmigo y se suelta llorando. Yo lloré y lloré y lloré y lloré. Y me dice, es que no sabes lo que me pasó y te pido perdón por todo lo que te ha hecho pasar. O sea, al final de la danza de repente sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua fría en la cabeza. Como que de repente me cayó el 20, así lo vi tal cual. Recogí mis cosas y me salí. Entonces nos empezaron a amenazar. No sé por qué se enteraron de que nos íbamos a ir a Argentina. Contesté yo una vez. Ah, hola. Hola, soy Juan. ¿Qué pasó? No, pues es que yo nomás te hablo para decirte lo que vimos. Que yo creo que no sería conveniente que se fueran de viaje porque si se suben a ese avión se va a caer. Y yo, gracias por avisarme. Y muy poco tiempo después de eso, que además nosotros hicimos un ritual recomendado por Yolva, lo hicimos así, pero como... De limpieza. Sí, y de regresar todo lo malo, y lo hicimos así con enjundia. Y unos meses después nos enteramos que me había dado un infarto. Porque ciertamente mi abuelo fue un emigrante que vino a hacer las Américas a finales del siglo XIX, o en el último tercio del siglo XIX, y que pudo en México amasar una considerable fortuna con el negocio de la producción, la venta, la distribución de bebidas alcohólicas. Pero lo que suele ocurrir es que a su muerte dejó una herencia muy considerable y esa herencia fue dilapidada por mis tíos. Por fortuna mi padre se salvó de esa degradación porque tuvo algún buen juicio y estudió diplomacia en Inglaterra, pero los demás hermanos de mi padre acabaron en condiciones verdaderamente lamentables, víctimas del alcoholismo, de la parranda, de la fiesta permanente, y murieron a edades muy tempranas. Entonces, en mi casa estaba de alguna forma prohibido hablar de ellos, no prohibido, pero no se hablaba de esa familia, y basta con que algo se oculte para que uno, sobre todo de niño, tenga curiosidad en desentrañarlo, en saberlo, en saber por qué se oculta. Y entonces tuve desde muy temprana edad la curiosidad, el interés de relatar esta historia. La verdad es que me doy cuenta ahora que publiqué El metal y la escoria, que tengo manuscritos que datan de 1973. Es decir, que llevaba yo 40 años con esta obsesión. Y la novela es pues un mecanismo de indagar en el ser humano más profundo.
Y por otra parte, para el escritor, ya con esto termino, escribir una novela para mí es exorcizar un conflicto. Toda novela, en mi caso por lo menos, surge de un conflicto. Un conflicto que no se resuelve en una sobremesa con una taza de café. Un conflicto que implica navegar muchas páginas, no para resolverlo, porque la novela no resuelve el conflicto que motiva su escritura. Pero cuando uno termina de escribir esa novela, ese conflicto ya no le pertenece a uno, sino le pertenece al lector. Y uno queda exorcizado. Próxima estación, Polifuego.
que ser muy resolutivo. Claro. Y creo que eso al final se transmite al aire. O sea, esa necesidad de hacer papá, sí. Sí, igual sí, los primeros capítulos sí necesitas más tiempo porque estás planteando personajes, historia, pero después es conflicto, cómo se resuelve, conflicto todo el tiempo, buscar problemas, es una telenovela. Te amo, te odio, te amo, te odio. Claro, es propio del género, en realidad. Sí. Y incluso lo necesitas para generar la expectativa de por fin van a estar juntos y felices. Y después, cuando se arreglan y están juntos y parece que va a estar todo bien, encontrar un foco externo que les complica la vida y tienen que enfrentarlo juntos, también está bueno porque los cambia de lugar. O sea, antes se peleaban entre ellos y ahora juntos tienen que unirse y pelear contra un tercero, ¿no? Claro, es como un catálogo de todas las imposibilidades amorosas. Sí, todo lo que pueda pasar mal, mejor. En general, más que el conflicto es que la acción tiene que avanzar, o sea, siempre tiene que ir hacia algún lado. O sea, si termina una escena, que haya un pequeño avance, aunque sea mínimo, porque si no es hablar y no pasa nada, y eso lo hace aburrido. Claro. Pero te obliga a pensar mil cosas, mil problemas. Sí, pero no, me parece más complicado ordenar en un capítulo todos los conflictos que buscar conflictos. Deambulo por la ciudad. No se puede hacer cine solo, pienso. Encuentro un pasillo donde Carlos Reigadas filmó una secuencia de su película Batalla en el Cielo. Imito los movimientos de cámara y juego a ser un autor mexicano. A través del cine, algo de la ciudad me resulta familiar y extraño al mismo tiempo, como en un sueño recurrente que no se quiere abandonar. Mañana empiezo 8:30 y termino a la 1, y de ahí me voy acá a San Juan del Río, que está como a 50 kilómetros en dirección a Ciudad de México, y doy coaching el sábado y el domingo. Y el lunes arranco, el lunes tengo taller, el martes tengo coaching, el miércoles tengo taller, el jueves tengo coaching y el viernes tengo taller. Dale, dispará las preguntas. ¿Por qué te fuiste a Argentina? Tenía que ver con la... como con la aventura de irme a vivir a otro lado, de estar en otro lugar. Porque además, de hecho, mi intención no era no regresar.
no sé, o sea, es que hay otras cosas que después fueron apareciendo. Creo que me permitió también por una distancia que creo que en el momento para mí era necesaria. Con muchas cosas que me rodeaban en Buenos Aires. Y el tercer viaje, que creo que fue en el 2005, si mal no recuerdo, fui solo. Y ahí la sensación fue muy particular porque a la semana yo ya que me quería regresar. Entre otras cosas porque extrañaban a Laura, pero ahí sí fue la primera vez que yo ya no me sentía cómodo, me sentía ajeno en Buenos Aires. Como que no podía, me costó mucho integrar esta idea de ese lugar donde nací, me crié, donde tengo una historia, una raíz de mi historia, de quién soy, una parte muy importante de quién soy, pero ya no soy de ahí. Y fue difícil el poder interiorizar eso, el poder como integrar eso. Penal para Chivas. En México hay momentos en los cuales me siento muy incluido y hay momentos en los cuales me siento de afuera. Sí, vivo acá, vivo en México, me gusta, disfruto, lo quiero, pero no soy de acá. Y la verdad que también la experiencia con Leodoro en su momento como que un poco me hizo perder la autoconfianza, la autoestima y la confianza y la estima de crear una relación completamente de confianza con otra persona. Y es algo que creo que empecé a recuperar. Hay otras cosas que las recuperé antes. Eso me parece que recién ahora lo empecé a recuperar. Esa sensación como de confiar casi ciegamente en alguien. Yo voy a detener a Urania. ¡Uy! ¡Ven acá! Ven. No, muévete. No, camina aquí conmigo, aquí, y siéntate. Siéntate. Eso, tranquilo. La otra pata. Échate. No. Siéntate. Parece como si no te conociera. Ahí un poquito más tranquila. Y la concha de tu puta madre. Te lo dije. Siempre pasa lo mismo, la puta madre. Ese se le acaba de entrar. Y al tercer día, Jesucristo
resucitó de entre los muertos. Y la palabra de Dios dice que Él ascendió al cielo. Jesucristo se levantó de la tierra y se fue al cielo y está sentado en la diestra del Dios Padre, a la derecha de Dios. Pero sin embargo, amigo, el hombre aún cree que Jesucristo está en una cruz de madera. Aún sigue hablando a una cruz, con Jesucristo colgando, pensando que Él está ahí. Religiones y más religiones, imágenes. Pero la palabra dice, amigo, es abominación a Jehová aquel hombre que se postra delante de una imagen. Escribimos. Dígame usted, ¿por qué en América no esculpimos o no pintamos? Mejor escribimos. Dígame, ¿por qué chingados no podemos esculpir o pintar? ¿Por qué tenemos que ser metafóricos? Cielo. ¿Cómo lo va a tomar por partes? Dice, ya falleció y vengo haciendo el recorrido de... Sí. ¡Viva México, cabrones! Digo, ¿verdad que era? Oye, que estuvo bueno fue el de Cucarito, el Bayern. Iban perdiendo 2-0, luego iban perdiendo 3-1 y ganaron 4-3. Pero es señal que está ahí. Hey, you, my friend, come on, baby. Everybody rock and roll. Mi película es una película container, una película diario, una película texto, una película discontinua, una película casi sin personajes, una película sensorial, una película de observación, una película etnográfica, una película familiar, una película amorosa, una película que desprecia, una película que contiene a otras películas, una película en la que no sé qué lugar ocupo, una película alcoholizada, una película urbana, pero también una película con paisajes, una película con juegos, una película con deportes, una película que todavía no tiene intimidad, una película en la que alguien o algo debe cambiar, una película en la que me veo en mi hermano, una película espejo, una película en la que la gran pregunta es cómo narrar, una película en la que la gran pregunta es ¿qué hago acá? Una película que al final se queda muda, una película que al final deja más dudas, en la que al final no se aprende nada, no se concluye, solo se termina. Entonces, con la mano izquierda vas a sacar 3 cartas, una por una, sin voltearlas, me las das. Bueno. Ok. Las cartas, aunque sea una sola tirada, pueden ser como un libro y pueden tener varios significados. También, yo sabiendo a qué estás viniendo, ¿no? A mí me está señalando que parte de la razón por la que tú tomas este viaje es para aclarar algo del pasado, con tranquilidad, como torero enfrentando, pero de nuevo estamos hablando del león. Entonces el tarot te está repitiendo una y otra vez, trabaja con el tema de los leones, con los gatitos, con los felinos, aprende, ¿qué tienes que aprender de los felinos? De los chiquitos y de los grandotes, ¿sí? Sé fuerte, sé tranquilo, acércate a veces y a veces mantén la distancia, ¿sí? Y al mismo tiempo te está diciendo, no le tengas miedo ni a tu propia lado salvaje, ni a tu propia emoción fuerte, terrible, ni a enfrentarlo en los otros. Y de nuevo, es un caballo, ¿sí? La muerte que está en movimiento, que es constante,
¿Qué quiere decir? Que la muerte y el renacimiento son constantes, ¿no? Claro, también a veces señala la muerte como fin real, ¿no?, de la vida de una persona, pero es todo el tiempo vivimos muertes y renacimientos. Y acá está sugerido también por el sol, ¿no?, que va naciendo. Entonces está diciendo, ¿en dónde no permites que surja ese renacimiento o que no has permitido o que te da miedo, ¿sí?, que te da miedo dejar ir? Esto también habla de dejar ir. Y quizás también es lo que más deseas, dejar ir. Quiero decirles que todo esto lo podemos llevar a cabo. Ustedes me lo dijeron a medida que empecé a recorrer el país. Ustedes empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. Ustedes lo dijeron. Y yo estoy acá porque de verdad, recorriendo el país, entrando a sus casas, viendo la realidad a través de sus ojos, me despertó cada vez más la convicción y la confianza en cada uno de los argentinos. Y yo le pido a todos, especialmente, como decía Gaby, a aquellos que hoy no nos votaron, que se sumen, que la Argentina necesita que todos desarrollemos nuestras capacidades. Esa Argentina que soñamos, se los vuelvo a reiterar, no va a ser fruto de un iluminado, de uno que lo sabe todo, que tiene todas las soluciones y resuelve todos los problemas. Eso no existe. Esa Argentina la vamos a conseguir si cada uno de ustedes y cada uno de los que nos están mirando en este momento desde su casa encuentra el camino del desarrollo, del progreso. Yo estoy acá para ayudarlos a encontrar ese camino. Esa es mi tarea. Esa es mi tarea. ¿Cómo lo ves? Terriblemente mal. ¿Se te cruzó un poste o qué? Sí, más o menos, sí. Sí. No, terrible. Aquí lo que hay que hacer es quitar la puerta. Ajá. Quitar la puerta y sacar el lienzo para poder botarlo. Sí. Y cambiar el lienzo y ya después pintarlo, Pablo. ¿Y quedará igual? Sí, mismo tono, misma abertura de puerta, mismo todo. Sí. Porque estaba nuevo. Nueva. Estaba, ya no está nueva, pero sí vamos a cambiar el lienzo, Pablo, para que quede. Ya no se crucen los postes contigo, hombre, caray. Esos pinches postes están fatales. Pero sí,
¿Funcionará la puerta después? Todo, lo vamos a dejar igual. Vamos a quitar el lienzo y a desmontar la puerta y dejar otra vez todo igual. Todo igual para que quede funcionando tanto el vidrio como la puerta, cerradura, como todo. Perfecto. Así es. ¿Y en cuánto pensás que me va a salir? Pues como 5,000 pesotes. 5,000 pesotes. No podrá salir más barato, no, pues hubieras pegado menos, te cobro más barato, pero le pegas más, te cobro más. En ese momento llamamos a otros maestros, pero todos estaban atendiendo a los muchachos. Estaban ocupados sacando heridos, espantados. Le llamé a 2 compañeras para que manden un taxi. Pasó un tiempo largo. Estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana. Le hablé a mi familia para decirles lo que estaba pasando. Les dije, hermano, nos acaban de rafaguear aquí en el periférico con los muchachos de Ayotzinapa. Si me matan, que no digan que me fui con el narco o que era secuestrador. Cuídate mucho. A partir de este punto, el relato se vuelve todavía más oscuro porque hasta este punto prácticamente todos los relatos coinciden. El asesino se juega así. Mira, te volteas hacia y cierras los ojos o te los tapas. Ahora que falleció mi tío, bueno, el papá de ellos, no pudieron venir, no pudieron salir o no sé, o no quisieron, o quién sabe. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando. De los bienes comunales, sí, ya lo veo. Con relación ¿Qué pasó? a la pequeña propiedad enclavada dentro de la así les nombran a esos comunal. No, Y en segundo lugar, yo preguntaba por el pueblo que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca. Cuando te guiña el ojo, te tienes que recostar en el suelo y fingir Era la hora en muerte. que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde. Una y otra vez hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebujido. Una muerte en la escena trágica en una cantina pues es mucho más literaria. Que marcan las estaciones que son bueno, lo que nos permite vivir en la tierra. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte, quería que cuando tú crecieras pudieras hacer tu sostén, creyendo que al menos tus últimos días los pasarías tranquilos. Y repentinas cancelaciones debido a supuestas amenazas. Bueno, pues a veces están ajenas a nosotros, pero lo que te puedo decir es que andamos estrenando. El menor de 14 años de edad fue contratado en servicio de Silvana para cometer un homicidio por el que le pagarían 30,000 pesos. Cada vez más pesado, cada vez más enajenado, cada vez más alcoholizado. Y si te estás muriendo de sed, sí que hay que... Al cruzar una boca calle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos. Ya no tomes más. Mira, ¿por qué no tomas un taxi? Ya regresa a tu casa, tiemble, sus antros, la tierra. No me hagan enojar porque no soy yo. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos, un urgente terror, ruidos callados. Y aquí aquella mujer que tiene el umbral, por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas,
Solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Madre de Un testimonio del propio profesor citado en el informe de la ley, pues menciona que pido, nido, todo, lodo, codo, el día, la tarde, anda. ¡Ah! Hondo. ¿No dice hondo? Onda. Niente. Diente. Dani saluda a todos. Dani cuida su cuaderno. Dani me dio un dado. ¿Qué dice aquí? La instrucción. Identifica el sonido de la letra B al principio y E en medio de las palabras. Muy bien. Muy bien. Bueno, se terminó esta tarea. Listo. Bibu, bibu. Salimos con mi hermano hacia el desierto. Vamos en busca de una experiencia que sella el viaje. Nos alojamos en un pueblo llamado El Potrero. A la mañana temprano, bajamos a caballo al desierto. Encuentro mi primer peyote. Era de los sabios, según el guía. Hicimos una ofrenda, una pregunta y unos pases rituales.
El peyote sabe a muerte. Hay que atravesarla. Trepamos la montaña de regreso. Los caballos transpiran y se agitan. Siento cómo se hincha el vientre de Safari, mi conductor hacia el pueblo, y le pido perdón por obligarlo a tremendo esfuerzo. El camino tiene una pendiente elevadísima. Nos cruzamos con jeeps viejos repletos de gente que va colgada, a punto de caer por el precipicio. Otros van caminando, jóvenes o viejos, no importa. Hay quien lleva un equipo de música para darse ánimo. Otros suben y bajan corriendo, son deportistas. Todos van a la iglesia del pueblo. Están haciendo sus mandas, promesas que el santo les cumplió. Una deuda que hay que pagar. Ahora toca la segunda parte, caminar al templo en el Cerro Quemado. Ahora somos nosotros los penitentes, los que tenemos que hacer la manda. La pierna ahora. Ay, no mames. Por fin llegamos. Es el momento en que nos toca entrar al círculo. Es esta la escena en la que voy a aparecer como actor. Le pido a mi hermano que me grabe. El guía nos dijo, den 3 vueltas por cada anillo para recuperar energías. Le hago caso. Doy las vueltas. Ahí adentro quedo paralizado. ¿Es la droga? ¿Es otra cosa? No sé. Algo se completa en el tercer anillo. Algo que cierra el ciclo de los duelos. Algo que por un momento nos reconcilia. Ahora sí, estoy listo para salir
completar el viaje. Vuelvo a sentarme y apenas lo hago, se acaba la tarjeta de memoria. Es el turno de mi hermano. Un cuervo sobrevuela el templo y nos llama con su graznido. Entra mi hermano al círculo. No lo grabo. Algo dice que no tengo que hacerlo. Comienza una serie de saludos en dirección a los puntos cardinales. El cuervo desaparece. En su lugar, sin que se sepa de dónde, un hombre vestido de blanco con un morral de colores afila una especie de daga parado en una piedra. Nos mira de reojo. Es flaco, flaquísimo y negro como el cuervo. El hombre cuervo, inmóvil, no afirma, no niega, no dice nada. Nos despedimos, bajamos. Volvemos al pueblo y nos sentamos a tomar chocolate. La intensidad de lo que experimentamos excede el poder de la palabra y desbarata cualquier imagen. Sentados en la calle principal, miramos a la gente pasar y ya no nos parece lo mismo. ¿Quién es mi hermano? No lo sé. Tan solo verifico las repeticiones, lo casi idéntico. Termina la filmación y me preparo para el regreso a casa. Su vida sigue en ese mundo paralelo, lejano, mitad familiar, mitad ajeno. La experiencia parece sugerir una idea simple pero perturbadora. Miro y me encuentro fuera de mí. Réplicas imperfectas. Dejo el país del reflejo, vuelvo a mi mundo cotidiano. No puedo ser el mismo. Algo tiene que cambiar. ¿Por qué esa fuerza que obliga a partir? ¿Por qué querer estar lejos? ¿Lejos de qué? Lo familiar retorna, no importa cuántos kilómetros o cuántos días viajemos. Es una novela que se impone con prepotencia. Lo común y lo extraño son dos fuerzas que están en nosotros y se disputan el dominio de la realidad. Me quedo sin respuestas, mudo.